Gracias por estar con nosotros una vez más. En la entrega de hoy tendremos la participación del arquitecto Mayovanex Suazo, con quien ya hemos conversado en otra ocasión y con quien estamos seguros que vamos a tratar temas de mucho interés y de mucha importancia en todo lo que tiene que ver con urbanismo, con tránsito, con manejo de la ciudad, porque es una persona quizás y sin el quizás de los más conocedores de esta área. Con él trataremos esa parte y en una segunda parte de esta entrega vamos a conversar con el licenciado Joel Rodríguez Núñez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Afiliados de la Seguridad Social, y con quien vamos a tratar temas de salud y temas de pensión y aspectos que tengan que ver con la seguridad social. De inmediato vamos a conversar con nuestro distinguido amigo, el arquitecto Mayovanex Suazo. Gracias una vez más por estar con nosotros en este que es tu programa Sin Esquemas. Y vamos a entrar en materia seguido, Mayovanex. No, gracias Alberto. Para mí siempre es un gran placer estar aquí en este programa y más que todo me siento en confianza, más que un programa de una entrevista. Una conversación. Y yo creo, mira, que precisamente, Mayovanex, sabemos todos los problemas que se están dando y se vienen dando durante los últimos años, por mucho tiempo, y de manera principal en la metrópolis, en este caso la capital. Y si le agregamos lo que tiene que ver con la temporada navideña, todavía se agrava aún más en la parte de tránsito. Yo quisiera, oye, que tú, en tu forma clara, como tú te expresas siempre, nos hable, por un lado, de cómo nosotros podemos atenuar un poco ese estrés, esas dificultades de los tapones, del tránsito, por un lado. Segundo, ¿qué podemos hacer para enfrentar con un poco mayor de éxito la terrible situación que estamos enfrentando, de que cada día son más los dominicanos y las dominicanas que pierden la vida por asuntos de accidentes de tránsito? Y tercero, que es algo que tú tienes que también, que me hable también en otra parte, de lo que recientemente se aprobó en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, de un préstamo importante para la zona colonial que involucra una serie de aspectos, incluyendo liberar un poco de lo apretada que es la zona colonial. Vámonos con esas tres partes inicialmente. Mira, para iniciar con el tema de la movilidad urbana, que es importante destacar, la movilidad urbana es la necesidad que tienen los seres humanos o los ciudadanos de desplazarse de un punto a otro. Entiéndase cuando van de su casa al colegio, al trabajo, eso es lo que nosotros llamamos movilidad urbana. La movilidad urbana es complejo el tema de la movilidad en nuestra ciudad, porque es una ciudad que ha ido creciendo significativamente en los últimos años, y si agregamos a esto que ha sido una ciudad que se ha concentrado mucho con lo que es el aspecto de enfocarse más que todo en el automóvil, tanto así que el parque vehicular en los últimos 20 años ha crecido 258%. O sea, en los últimos años se ha incrementado todavía más con una tasa de crecimiento anual bastante alta. Entonces, esto nos lleva a tener una ciudad más compleja desde el punto de vista de nuestros desplazamientos. Yo siempre he fomentado y he hablado de la importancia de fortalecer lo que es el sistema de transporte público en la ciudad, principalmente Ciudad de Santo Domingo, en la provincia, perdón, el Distrito Nacional y lo que es Santiago de los Caballeros, que son los entes metropolitanos más importantes. En la medida que nosotros fortalezcamos el sistema de transporte, vamos a ir fortaleciendo lo que son nuestra circulación dentro de la ciudad. Yo creo que indudablemente el enfoque de movilidad debe de ir dirigido a lo que es reforzar y fortalecer lo que es el sistema de transporte. O sea, tú dices una sustitución de medios de transporte de automóvil por vehículos, autobuses, claro, y otros más, o autobuses principalmente. Claro, mira, nosotros somos el único país de Latinoamérica incluso que tiene lo que son los carros de tipo concho, que son carros de transporte colectivo. O sea, tú puedes tener 5 pasajeros distintos en un mismo vehículo. Sin embargo, estos son vehículos de menor capacidad. Lo que es el Gran Santo Domingo, para que tú tengas una idea, el Distrito Nacional tienen aproximadamente 22.317 unidades vehiculares destinadas al transporte público, de las cuales 17.844 son vehículos de menor capacidad, entiéndase carros públicos. Estamos hablando que el 80% del parque vehicular destinado para transporte público son vehículos de menor capacidad. Esa misma demanda de pasajeros que cubren esos 20.000 vehículos, perfectamente lo pueden, 17.000 vehículos, perdón, perfectamente lo pueden sustituir por 1.200 autobuses de 60 pasajeros. Y es por esto
esto que vemos a cada momento, esta cantidad de entaponamientos, de embotellamientos, yo creo, siempre he dicho que no es un tema de educación. Yo creo que he corregido en algunas personas que me dicen, es un tema de educación, no es un tema de educación. No, la educación complementa. Exacto. Pero lo esencial es lo que tú señalas. Pero nosotros vamos a Estados Unidos. Vehicular. Nosotros vamos a Estados Unidos y respetamos las leyes. O sea, sabemos cuál es un régimen de consecuencias. ¿Qué hace falta? Sí, pero ¿por qué la respetamos allá? ¿Por qué la respetamos porque allá? hay un régimen de consecuencias. Es lo que hace falta aquí. De hecho, tenemos una base jurídica ahora con la nueva ley de tránsito, la 6317, perdón, que establece una serie de lineamientos, y la formación del instituto del Intran también viene a fortalecer lo que es el tránsito. Yo creo que el problema de movilidad no se resuelve en 4 años, es un problema a largo plazo, pero hay que empezar a generar las bases posibles para poder enfrentar esta situación. Y una pregunta, Mayobanex. Tú señalas con mucha propiedad y con un sentido técnico no populista de las soluciones reales que darían lugar a que esto se solucione, que es la sustitución del parque vehicular. Pero al mismo tiempo me está diciendo, para nuestro público televidente, que vamos a necesitar, en lugar de 20.000 choferes que tienen 20.000 unidades de transporte, vamos a tener 1.200 choferes nada más. ¿Qué nosotros hacemos? Y te repito, lo digo porque yo me identifico, es más importante no los 20.000 choferes independientemente de que sean importantes, claro. Es más importante el millón de dominicanas y dominicanos, o lo más de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3 millones y medio, 3 millones y medio que viven en la capital. Y en la provincia de Santo Domingo, se movilizan en lo que es el área metropolitana, el Gran Santo Domingo. Son mucho más importantes, y el país en sentido general por asunto de economía, que sin dejar de ser importante, los de los 20.000 choferes de carros públicos. Pero hay soluciones también que se pueden buscar en ese sentido. Mira, el tema de movilidad urbana, de solución, básicamente, tiene que ser indudablemente un tema integral. O sea, la idea no es sacar esos 20.000 choferes que van a quedar fuera, sino tal vez de alguna manera insertar en lo que es el proceso. Van a haber algunas plazas que lógicamente se van a ir escapando, pero la idea es que parte de este proceso, o sea, tiene que haber una depuración de choferes, porque de los 20.000 y pico de choferes hay una gran cantidad de choferes que prácticamente no cumplen con lo que son los requerimientos. Entonces, por ejemplo, el Estado Dominicano solamente cubre el 10%, el 11.3%, perdón, de lo que es la demanda del transporte público. Mientras que el 89.7% lo cubre lo que son los sindicatos de transporte y o empresas de transporte, como le quisiéramos llamar. Entonces, ahí es donde va. Yo siempre he entendido que el Estado Dominicano debe de fortalecer lo que es la demanda. Ya tenemos lo que es el metro, la onza y el teleférico ahora, que es un medio de transporte más que todo de una ruta alimentadora de lo que es la ruta del metro. Y el metro, de alguna manera, yo tuve la experiencia hace unos días que fui precisamente a un programa de televisión y decidí irme en el metro. Dejé mi vehículo para desplazarme en el metro. Y es una experiencia bastante interesante que yo creo que no debemos de dejarlo que se vaya deteriorando, sino insertarlo y fortaleciendo a lo que es el sistema de transporte, porque el metro... No, y más con la inversión que se hizo. Hay una inversión ya bastante considerable en este sentido, que debería de seguir reforzándose en este caso. Y por igual, cuando tú unificas lo que son las estrategias de transporte, las políticas públicas de transporte en este sentido, se va fortaleciendo todo lo que es el esquema. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, solamente Fenatrano, que es la federación, la nueva opción, cubre lo que es el del Distrito Nacional, el 87% de las rutas. Y Conatra, que es la que cubre lo que es el transporte interurbano, estamos hablando que maneja el 83% de todas las rutas a nivel nacional. Entonces, cuando tú tienes que el gobierno no tiene esa capacidad de respuesta, con muchísimas facilidades de que podía hacerlo, precisamente porque se ha ido deteriorando lo que ha sido el proceso de transporte público en la ciudad. Vemos el caso de Onatrate, después vimos el caso de las banderitas que fueron desapareciendo, el caso de la onza, que es uno de los sistemas, que fue un sistema que ha tenido sus bajas claro. Y sus pocas altas. La onza llegó a movilizar 225.000 personas diariamente, y hoy en día lo que moviliza son 76, pero en su punto crítico llegó a movilizar tan solo 42.000 personas diariamente. Entonces, en esta medida vemos cómo esa inestabilidad que hemos tenido en lo que es el sistema de transporte ha sido bastante, y se ha perdido muchísima gran cantidad de dinero. ¿Crees tú, Mayobanex, que se ha debido principalmente en lo que se refiere al caso de la onza a un asunto gerencial,
O un asunto gerencial totalmente. Indudablemente. Es importante. El tema no es solamente político, es un tema técnico. Yo creo que nuestras instituciones, sobre todo este tipo de instituciones, deben de ser dirigidas por técnicos especializados y conocedores del tema, porque muchas veces se escapan algunas estrategias técnicas que deben de implementarse en lo que es los sistemas de transporte. Vamos a hablar de otro punto, oye, que señalamos al principio, Moyo Vanex, que ya es un poquito más delicado porque estamos hablando de vidas humanas. Vemos como lamentablemente, oye, el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito, que hay gente que dicen que hay que saber diferenciar cuándo es accidente y cuándo realmente no es accidente, porque cuando es por negligencia, por una irresponsabilidad, no solamente de ir ebrio, sino también de andar en un vehículo que no tenga las condiciones para andar en la calle. Claro. ¿Qué pasa con eso? El sistema este de revista que no se aplica en absoluto aquí en el país, la revisión de los vehículos, ¿qué otras cosas más? Educación, no sé, dinos tú como experto en esa área. Mira, este es uno de los temas honestamente más preocupantes, el tema de los fallecimientos, porque más que nosotros ir desmontando las estadísticas, lo que hemos ido es aumentando las estadísticas. Para que tú tengas una idea, en el año 2014 fallecieron 1.855 personas por motivos de accidentes de tránsito, pero en el año 2017 hubieron 2.855, o sea, estamos hablando de más de 1.000 personas que fallecieron más que en el año 2014. Y en el año 2018 también hubo un aumento significativo. Entonces, esto nos lleva a una preocupación. ¿Y cómo estamos enfrentando este problema? El 63% de estos fallecimientos son provocados en motocicletas o por motocicletas. O sea, fíjate donde ya ahí tú tienes un esquema de hacia dónde dirigir. O sea, ya tiene ubicado la mayor parte de dónde sale el problema. De dónde sale el problema. Pero el 71% de estos fallecimientos son personas entre 15 años y 40 años. O sea, estamos hablando de los jóvenes. El 71% de los fallecimientos son jóvenes y el 71% de estos fallecimientos son hombres. O sea, la mayor parte de... Entonces, esto en realidad debe de enfrentarse de una manera mucho más seria. Estamos hablando que el 59% del presupuesto de nuestros hospitales se destina a lo que son atenciones primarias por accidentes de tránsito, aumentando la cobertura anualmente bastante significativa precisamente por esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos invirtiéndole más dinero al tema de accidentes de tránsito o vamos a mejorar mediante un plan de prevención, que es lo que tenemos que trabajar? Y se han dado pasos importantes en ese sentido. Sin embargo, yo creo que debe de ser un esfuerzo mucho más consumado y una política de Estado mucho más seria en el tema del enfrentamiento de estos temas. Yo he criticado mucho, por ejemplo, me río mucho con el tema de la Semana de la Movilidad Urbana que se celebró hace unos días. Sí. Se gastaron una millonada de pesos por una semana para entrar a una onza con una botellita de agua y hacer una promoción y dibujar los pasitos cebra con una bicicletica por aquí. Y de repente eso no trae una solución potable, eso es más que todo populismo. Son más anuncios, sí, como los famosos aquellos operativos de seguridad ciudadana que te lanzaban, qué sé yo, cuántos guardias y lo anunciaban por una semana. Entonces los ladrones y los delincuentes decían, bueno, vamos quedando tranquilos. Me aguanto y bueno, y ya. Pero eso no es políticas serias de movilidad. Yo creo que el Estado tú te estás refiriendo a una política consistente, sostenible, claro, en el financiable en el tiempo y que verdaderamente cumpla con un plan de seguimiento que haga posible que se vayan superando cada uno de estos escollos, claro, que lamentablemente... Mira, Alberto, esto no se resuelve con una varita mágica y estamos en el 2019 y en el año 2020 van a haber mil accidentes menos. Esto se resuelve con un plan de acción de prevención de muertes por accidentes de tránsito, que va a reducir, por ende, va a determinar el aspecto positivo en la reducción del presupuesto que se invierte en este tipo de casos lamentables. Entonces yo, particularmente, yo sé lo que es perder un familiar por un accidente de tránsito. Yo tuve un hermano que murió mediante un accidente de tránsito y sé lo que eso significa no solamente para la familia, sino también estamos hablando que el Estado Dominicano debe de enfrentar esto y fíjate cómo hemos ido aumentando significativamente la cantidad de fallecimientos en vez de disminuirlo. La República Dominicana, para que tú tengas una idea, ocupa el primer lugar latinoamericano en más fallecimientos por accidente de tránsito cada 100.000 habitantes, con un promedio desde los últimos 10 años de 29.1. Wow. El más alto de la región, seguido de Brasil, que tiene 23.4, y el segundo del mundo. O sea, estamos hablando que eso no son récords
Para o sea que nosotros- nosotros estamos por encima de países con desorden en el tránsito Completamente. altísimo. Nosotros estamos por encima de muerte por accidentes de tránsito. Completamente. El segundo del mundo. El segundo del mundo y el primero de la región americana. Una pregunta, Moyabanex, entrando en otra materia, porque tenemos que aprovecharte a ti en estos minutos en todos los puntos que sabemos que tú conoces. ¿Consideras tú que Santo Domingo o las metrópolis de nuestro país son ciudades relativamente seguras? ¿Son ciudades bien alumbradas? ¿Son ciudades protegidas? ¿O realmente estamos también ocupando lugares bajos en materia de seguridad, en materia de iluminación? Y a propósito también entrando en otra parte para que lo incluya también, lo que se va a hacer con una zona muy importante que ya no tiene un contenido puramente social, sino también un contenido turístico y económico, que es el caso de la zona colonial. Claro. Mira, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema regional, no es ni siquiera un tema de la República Dominicana en sí, de nuestras ciudades, es un tema regional. Para que tengamos una idea, los televidentes tengan una idea, 47 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en la región latinoamericana. Y 8 de las 10 ciudades con mayor tasa de homicidio a nivel mundial están en la región latinoamericana. Fíjate donde el problema no es simplemente un problema del país, sino un problema regional. Ahora, ¿cómo hemos venido enfrentando esta situación? Yo creo que en la medida que fortalezcamos, por ejemplo, los temas de espacios públicos, el rescate... Si tú quieres, Mañana, para no interrumpirte, dame un par de minutitos para hacer nuestra pausa y así tú desarrollas en la última parte de tu participación, sin interrupción, este tema tan interesante. Continuamos después de unos minutos con nuestra interesante conversación con nuestro amigo, el arquitecto Moyabanex Suazo.